Estoy en comunicación con el destacado médico, el doctor Luis Guillermo Seoane, senador de Bolivia. Senador, muchas gracias por acceder a esta entrevista. ¿Qué tal, Juan? Un abrazo fraterno para ti y toda tu audiencia. Usted es un médico de una carrera brillante, incluso fue funcionario de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué nos puede decir de esta buena noticia que la Organización Mundial de la Salud dio por finalizada la pandemia de COVID-19? Bueno, es una gran noticia que Tedros, el director de la Organización Mundial de la Salud, ha dado hace un par de días al mundo. El Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional ha definido la necesidad de dar por finalizar la emergencia del COVID, pero no el COVID. El COVID va a estar con nosotros mucho tiempo, por muchos años más. Creo que es una buena medida, aunque tenemos que tener en cuenta que cada minuto siguen falleciendo, cayendo gente con el COVID en el mundo. No es que se ha acabado el COVID, lo que pasa es que ha pasado de la fase de pandemia y estamos en un momento de declive importante de los casos graves y las muertes por COVID. Sin embargo, todavía está ocasionando luto y pena para las familias en el mundo. Ya no te olvides, Juan, que más de 20 millones de personas, es lo que calcula la Organización Mundial de la Salud, han fallecido por el COVID, aunque solamente 7 millones de estas muertes han sido ratificadas o refrendadas con certificados de defunción. Pero la probabilidad y todos los anuncios de los comités de vigilancia de la Organización Mundial de la Salud dicen que vamos por los 20 millones de fallecidos y la cantidad de muerte y de casos de enfermedad que está ocasionando el COVID son gravísimos, lo que conlleva también a problemas en los sistemas de salud. Los sistemas de salud han sido copados, se tiene que generar nueva infraestructura respecto al tema del manejo del COVID en el mundo, y esto está repercutiendo negativamente en los gastos sociales en salud, en la gestión en salud, en el modelo de atención y en lo que es el tema de gobernanza, o sea, la participación de la sociedad en la solución de los problemas de salud. En eso en el mundo en general, y podemos seguir hablando mucho más. A mí me interesa lo que pasa en Bolivia. ¿Cuál es el criterio epidemiológico, que seguramente los tienen, aunque por ahí científicamente no es muy sustentable, del ministro Jason Austin, que recordemos que hace poco fue interpelado por varios malos manejos, o por lo menos sospecha de ellos, del Ministerio de Salud, porque en Bolivia piden certificado o en todo caso hisopado, cuando en otros países no lo piden. Incluso hay un nivel tan estricto que quizás es hasta ridículo y a contramano del mundo, que piden el uso de barbijo en bancos y en aviones. ¿Cómo se puede entender esto? ¿Piensa que van a liberalizar estas restricciones que son absurdas si uno lo compara con otros países? Bueno, lo que pasa, Juan, es que en el caso de Bolivia no se ha podido lograr la cobertura universal en salud, en este caso contra el COVID-19. No hemos llegado a lo que se llaman coberturas, digamos, importantes que permitan que la población esté protegida. No hay una cobertura en rebaño, como se entiende. No hemos llegado a 85-90% de la población vacunada con el COVID, lo que significa que no estamos protegidos. Hay de alguna manera una ventana que posibilita que el COVID siga apareciendo. Hay la nueva cepa en Bolivia, y esto se ha ligado además con una epidemia que está dándose en el país de influenza en el país y de resfriados comunes también, que ha ocasionado que los colegios intenten parar, que haya gran cantidad de enfermos, sobre todo en el altiplano boliviano, pero en todo el país en general. Entonces el gobierno no lo dice, pero en el fondo la tragedia del gobierno boliviano es que no ha podido cumplir con las coberturas de vacunación que requieren para protección de la sociedad. ¿Qué nos puede decir de la gestión de Jason Austin, que está bastante cuestionado? Recordemos desde la época de cuando era director del CEDES en Chuquisaca, este señor estaba cuestionado. Bueno, nosotros hemos sido
muy vigilantes a la gestión de AUSA en el manejo de la pandemia. Lo hemos criticado por la tardanza en el diseño del plan de lucha contra la vacuna, lo hemos criticado entre lo que se decía y lo que pasaba en el país respecto al número de vacunas que deberían llegar al país, lo hemos criticado en el manejo de los sistemas de salud, en las terapias intensivas, lo hemos criticado en la falsa idea de que el Seguro Universal en Salud cubría todo, cuando no era así, y lo hemos criticado además en el manejo de la información epidemiológica, Y no donde solamente se ustedes desde Comunidad Ciudadana, sino que la otra bancada creemos también. O sea, porque hay un fundamento serio y con pruebas para cuestionar esta gestión deficiente del ministro. Sí, nosotros hicimos informes, le pedimos informes orales, informes escritos, y hemos interpelado al ministro, le hemos dicho las barbaridades que lo que estaba pasando en Bolivia, Incluso la por la ley falta del cáncer. Claro, claro que sí. El tema del oxígeno en los establecimientos de salud, el tema del presupuesto solidario que debería haber para el manejo del COVID, un sinnúmero de cosas, todo lo que significa el ABC de indicadores que la Organización Mundial de la Salud maneja en la implementación de los planes de contingencia para el manejo del COVID. Y bueno, evidentemente Bolivia ha cumplido pues muy mal el tema del manejo aquel. Sin embargo, la información para la toma de decisiones era solamente para algunos, nunca ha habido información a detalle. Cuando se daban los datos de cobertura de la vacuna, se hacía sobre el número de poblaciones a vacunar y no sobre el total de la población que se debe vacunar. Entonces, mentían respecto a esos indicadores. Pero ¿para qué vamos a entrar en detalles de lo que sucedió? Lo que ha pasado es que en Bolivia ha habido graves problemas de salud, mucho luto, no solamente en las familias de los bolivianos, sino en el cuerpo médico y los trabajadores en salud. Casi 500 muertos Uno de en el los medio. mártires fue el doctor Urenda, el que era secretario de sedes de Santa Cruz, que murió por la enfermedad, estando en primera línea. Claro, Urenda, su inmediato médico que lo apoyaba, médicos prestigiosos, directores de servicios de salud. Ha habido una pandemia en el cuerpo médico muy grave que nos ha quitado de grandes cuadros médicos en Bolivia. No Doctor, solamente Bolivia. ahora la situación, lo que ya pasó, ya es lamentable y no se puede dar marcha atrás. ¿Piensa que el gobierno boliviano va a quitar estas restricciones, que desde mi punto de vista y de mucha gente son absurdas? Por ejemplo, uso de barbijo en el aeropuerto, en los bancos, pedir certificado de vacunación o hisopado para ingresar al país, cuando en otros países que incluso sufrieron más la pandemia que Bolivia, caso Perú y Ecuador, o quizás Argentina también, que sufrió la pandemia, no se piden estas cuestiones tan anticuadas, ya que la fase de emergencia se ha superado, felizmente. Bueno, sí, pero no te he comentado que en Bolivia las coberturas no son las adecuadas. Todavía hay un porcentaje a cumplir para conseguir la cobertura universal, y eso requiere que el gobierno, pues a través de estos instrumentos de seguir con el cubrebocas o el barbijo o el certificado de comprobación si uno tiene COVID o no tiene COVID, le permite hacer un cierto control en la población. Es una forma de ocultar lo que no pudieron hacer ellos, pero yo considero también que ya es innecesario, porque además ya el problema no es que el COVID ha entrado y ha salido por muchas veces de Bolivia, entonces ya muy poco puede hacer. Y No va a aparte entrar, tampoco ¿no? se entiende si un boliviano va a un supermercado que hay alimento crudo o a un restaurante que cocina el alimento, va sin barbijo. Bueno, en el avión parece que supuestamente el ministerio piensa que el COVID viaja en avión, que ahí es necesario el uso del barbijo. Y aparte, la situación de la economía de Bolivia lamentablemente está siendo mala, y una forma de ingreso de divisa de dólares es a través del turismo. Y poniendo tantas restricciones absurdas al turismo que otros países no lo hacen, esto genera rechazo del turista. Por eso es fundamental que se liberen las restricciones. Coincido contigo, como coincido con la OPS en ese sentido, o con la Entonces, OMS.
Pero te quiero decir que sobre todo un problema en el Ministerio de Salud, que son las coberturas de vacunación. Esto hace que el gobierno todavía sea susceptible y que siga insistiendo en medidas de control y vigilancia respecto al problema del COVID. Muchísimas gracias, doctor, muy amable. Con todo gusto, Juan, cuando tú quieras estamos para dialogar.